La siguiente es una cita de la obra de Jerusalén de Blake. Ríos, montañas, ciudades, villas, todos son humanos, y cuando entras en sus vientres caminas, en cielos y tierras, así como en tu propio vientre, que llevas tu cielo y tierra, y todo lo que observas, aunque aparenta estar fuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad es nada más que una sombra. Fin de la cita. El mundo interno era tan real para Blake como la tierra externa de la vida despierta. Él veía a sus sueños y visiones como las realidades de las formas de la naturaleza. Blake reducía todo al fundamento de su propia consciencia. El reino de los cielos está dentro de ustedes, decía Lucas. El verdadero hombre, el hombre imaginativo, ha invertido el mundo externo con todas sus propiedades. La aparente realidad del mundo externo, que es tan difícil disolver, es solamente la prueba de la absoluta realidad del mundo interno de su propia imaginación. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. El Padre y yo somos uno. Juan 6:44. El mundo que es descrito por observación es una manifestación de la actividad mental del observador. Cuando el hombre descubre que su mundo es su propia actividad mental hecha visible, que ningún hombre puede venir a él a menos que él lo traiga y que no hay nadie a quien cambiar excepto a él mismo, su primer impulso es remodelar el mundo en la imagen de su ideal. Pero su ideal no se encarna fácilmente. En ese momento en el que él deja de ajustarse a la disciplina externa, debe imponerse a sí mismo una disciplina mucho más rigurosa, autodisciplina de la cual depende la realización de su ideal. La imaginación no es completamente ilimitada y libre para moverse a voluntad sin ninguna regla que la contenga. De hecho, la verdad es lo contrario. La imaginación viaja de acuerdo al hábito. La imaginación tiene elección, pero elige de acuerdo al hábito. Despierto o dormido, la imaginación del hombre está restringida a seguir ciertos patrones definidos. Es esta influencia adormecedora del hábito que el hombre debe cambiar. Si no lo cambia, sus sueños se desvanecerán bajo la parálisis de la costumbre. La imaginación, que es Cristo en el hombre, no está sujeta a la necesidad de producir solo aquello que es perfecto y bueno. Ejercita su absoluta libertad de la necesidad al otorgar al ser externo físico el libre albedrío de elegir entre seguir al bien o al mal, al orden o al desorden. Escoged hoy a quién habéis de servir. Cita de Josué 24:15. Pero luego de haber hecho la elección y haberla aceptado para formar la conciencia habitual del individuo, la imaginación manifiesta su poder infinito y sabiduría al moldear el mundo externo de los sentidos de lo que vendrá, en la imagen del habitual discurso interno y las acciones del individuo. Para realizar su ideal, el hombre debe primero cambiar el patrón que su imaginación ha estado siguiendo. El pensamiento habitual es el indicativo del carácter. La manera de cambiar el mundo externo es hacer que el discurso interno y las acciones se igualen con el discurso externo y las acciones del deseo cumplido. Nuestros ideales están esperando a ser encarnados, pero a menos que nosotros mismos igualemos nuestro discurso interno y nuestras acciones al discurso y las acciones del deseo cumplido, serán incapaces de nacer. El discurso interno y las acciones son los canales de acción de Dios. Él no puede responder a nuestras plegarias a menos que estos caminos sean ofrecidos. El comportamiento externo del hombre es mecánico. Está sujeto a la compulsión aplicada a él por el comportamiento del ser interno.
y los viejos hábitos del ser interior se mantienen hasta que sean reemplazados por nuevos hábitos. Es una propiedad particular del hombre interno que le da al ser externo algo similar a su propia realidad de ser. Cualquier cambio en el comportamiento del ser interno resultará en sus correspondientes cambios externos. El místico llama a un cambio de consciencia muerte. Por muerte se refiere no a la destrucción de la imaginación y el estado con el que estaba fusionado, pero a la disolución de su unión. Fusión es unión más que unidad. Por ende, las condiciones a las que esa unión dio vida desaparecen. Yo muero diariamente, dijo Pablo a los Corintios. Blake dijo a su amigo Crabb Robinson lo siguiente: no hay nada como la muerte. La muerte es lo mejor que puede pasar en la vida, pero la mayoría de la gente muere tan tarde y toman tanto tiempo cruel en morir. Dios sabe, sus vecinos nunca los ven resucitar de entre los muertos. Para el hombre externo de los sentidos, que no sabe nada del hombre interno del ser, esto es mera tontería. Pero Blake lo dejó bien en claro cuando escribió esto un año antes de morir. Uno que disfruta muchísimo de estar en buena compañía, nacido el 28 de noviembre de 1757 en Londres y ha muerto varias veces desde entonces. Cuando el hombre tiene el sentido de Cristo como su imaginación, él ve porque Cristo debe morir y resucitar otra vez de entre los muertos para salvar al hombre. Porque él debe desapegar su imaginación de su estado presente y unirla a un concepto más alto de sí mismo si quiere elevarse más allá de sus limitaciones presentes y por lo tanto salvarse a sí mismo. Aquí tienen una linda historia de una muerte mística que fue atestiguada por un vecino. La semana pasada, escribe la que resucitó entre los muertos, entre comillas, una amiga me ofreció su casa en las montañas para las fiestas de Navidad porque pensaba en irse al este. Ella dijo que me la confirmaría en esta semana. Tuvimos una agradable conversación y le hablé de usted y sus enseñanzas en conexión con una discusión sobre el experimento con el tiempo de Dune, sobre lo cual ella estaba leyendo. Su carta llegó el lunes. Cuando la levanté, sentí de repente una sensación de depresión. Sin embargo, cuando la leí, ella decía que podría tener la casa y me dijo dónde encontrar las llaves. En vez de sentirme contenta, me sentí más deprimida. Tal fue así que decidí que debería haber algo entre líneas que estaba percibiendo intuitivamente. Saqué la carta del sobre y leí la primera hoja completa, y cuando iba a leer la segunda hoja, noté que ella había escrito una postdata detrás de la primera hoja. Consistía en una descripción directa y severa de una característica de mi personalidad no muy agradable, con la que he luchado por años para superarla, y por los últimos 2 años ya la había superado. Y hete aquí estaba otra vez, descrita con exactitud clínica. Estaba asombrada y desolada. Me dije a mí misma, ¿qué me está queriendo decir esta carta? Primero me invita a usar su casa, dado a que me había visto a mí misma en una casa hermosa durante las fiestas. Segundo, nada viene a mí a menos que yo lo traiga. Y tercero, he estado escuchando solamente buenas noticias. Entonces la conclusión obvia es que algo en mí corresponde a esta carta y no importa lo que parezca, son buenas noticias. Releí la carta y cuando lo hice me pregunté, ¿qué hay aquí para que tenga que verlo? Y luego lo vi. Comenzaba así. Luego de nuestra conversación de la semana pasada, siento que puedo decirte que... Y el resto de la página estaba salpicada con era y eras.
como pasas de uvas en una torta de semilla. Un gran sentimiento de euforia barrió sobre mí. Estaba todo en el pasado. La cosa por la que tanto había trabajado para corregir estaba hecha. De repente me di cuenta que mi amiga era un testigo de mi resurrección. Di vueltas alrededor del estudio cantando: está todo en el pasado, está hecho, gracias, está hecho. Junté toda mi gratitud en una gran bola de luz y la disparé derecha hacia usted. Y si vio un flash de relámpago el lunes por la noche, poco después de las 6 de su horario, eso fue lo que vio. Ahora, en vez de escribir una carta educada, porque es lo correcto que se debe hacer, puedo escribirle un sincero agradecimiento por haber sido franca y agradecerle por haberme prestado la casa. Muchísimas gracias por sus enseñanzas que han hecho de mi amada imaginación mi verdadero salvador. Y ahora, si cualquier hombre le dice a ella: mirad, aquí está el Cristo o ahí está, ella no le creerá, porque ella sabe que el reino de los cielos está dentro de ella y que ella misma debe asumir completa responsabilidad por la encarnación de su ideal, y que nada más que la muerte y la resurrección le traerán hacia su ideal. Ella ha encontrado su Salvador, su amada imaginación, por siempre expandiendo en el seno de Dios. Hay solo una realidad, y esa es Cristo, la imaginación humana, la herencia y logro final de toda la humanidad. Para que nosotros, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4:14.